Entre los más importantes escritos literarios realizados por los sumerios, los inventores de la escritura, destacan los textos que narran las peripecias de un rey llamado Gilgamesh. Los episodios vividos por este rey, que residía en la ciudad de Uruk hacia el 2650 a.C., hoy en el actual Irak, tuvieron gran difusión en su época. Posteriormente, en época paleobabilónica, un autor anónimo fijó por escrito los distintos episodios en un todo unitario y finalmente, en tiempos asirios, se le dio una forma definitiva. Este texto, conocido como el Poema de Gilgamesh, es un mosaico de leyendas en las que, como era natural en su tiempo, prima el sentimiento religioso. Poemas y composiciones literarias fueron puestas por escrito en las zonas de la antigua Mesopotamia por autores anónimos. Entre estas obras figura una de las grandes creaciones de la literatura universal, me refiero al poema de Gilgamesh. Para hablar precisamente del poema de Gilgamesh, contamos hoy con la presencia de un gran especialista, Federico Lara Peinado, profesor de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid. Entre su extensa obra destacamos Diccionario biográfico del mundo antiguo, Mitos sumerios y acadios, las primeras civilizaciones, Himnos sumerios, Himnos babilónicos, Poema babilónico de la creación, el Código de Hammurabi, el Libro de los muertos, el Egipto faraónico y una magnífica edición del poema de Gilgamesh. Buenos días, Federico. Buenos días, María Teresa. El poema de Gilgamesh relata la tentativa fallida del rey de Uruk de obtener la inmortalidad. El amigo de Gilgamesh, Enkidu, con quien ha vivido numerosas aventuras y al que le une un cariño fraternal, muere a consecuencia de una enfermedad. La aflicción, la pesadumbre y la pena y la queja del héroe mesopotámico son expresión universal del lamento, de la pena, de la tristeza y de la frustración, y por supuesto de la impotencia del hombre ante la muerte. Voy a citar un fragmento de tu excelente edición del poema de Gilgamesh que nos va a ayudar a centrar esta materia, este tema. Enkidu, al que yo amaba entrañablemente, que conmigo había franqueado tantos obstáculos, se ha ido al destino del hombre. Yo he llorado por él días y noches, no permití que se le enterrase para ver si mi amigo se levantaba ante mis lamentos, durante 7 días y 7 noches, hasta que los gusanos cayeron de su nariz. Desde que partió yo he buscado en vano la vida, no ceso de errar como un bandido a través de la estepa. Ahora, tabernera, que he visto tu rostro, ojalá pueda evitar la muerte que constantemente temo. La tabernera respondió a Gilgamesh, la vida que persigues no la encontrarás jamás. Cuando los dioses crearon la humanidad, asignaron la muerte para la humanidad, pero ellos guardaron entre sus manos la vida. Respecto al argumento central del poema de Gilgamesh, está centrado en la inmortalidad, que es un problema sentido por los mesopotámicos. Ellos a la inmortalidad la denominaban Balatu, y frente a ella estaba la muerte, Mutu, que acontecía a todo ser humano. El gran desasosiego de los mesopotámicos estaba en ver, primero, por qué se muere, cómo se muere y qué pasa después de la muerte. Entonces, los poetas, anónimos poetas del tercer milenio antes de Cristo, se lanzaron a la teoría de la inmortalidad, que centraron exclusivamente en los dioses. No obstante, en Mesopotamia los dioses no son inmortales per se, ni para siempre, sino que incluso entre ellos cometen asesinatos, eliminan a dioses, con lo cual la teoría de la inmortalidad desaparece. El poema de Gilgamesh, sin embargo, se centra en buscar esa inmortalidad por parte de un rey de Uruk, muy famoso, cuya existencia histórica está en vías de demostración, que intenta buscar esa vida eterna peregrinando después de una serie de aventuras que ha tenido precisamente con ese personaje que acabas de citar, Enkidu, que ha visto que a causa de una enfermedad ha fallecido y por tanto, a pesar de haber sido creado de una materia divina, porque ha sido creado por una diosa, la diosa Aruru, fallece. El desasosiego de Gilgamesh está en ver que su esfuerzo será inútil. Por tanto, la inmortalidad es una cosa exclusiva para los dioses a la que los humanos no pueden acceder, porque Gilgamesh tenía en su composición 2 tercios Dios y 1 tercio humano, y precisamente será el tercio humano el que al final vencerá sobre los 2 tercios divinos.
5 son hasta el momento los poemas sumerios que se refieren a Gilgamesh y que constituyeron el eje central que permitió la elaboración de la gran epopeya centrada en aquel monarca de Uruk, hoy considerado por algunos estudiosos como ser histórico y no mítico. Gilgamesh es un ser para unos autores totalmente histórico, para otros que no tuvo tal existencia. No obstante, desde los textos de Fara, centrados en el 2500 a.C., se recoge el nombre de Gilgamesh. Este personaje reinó en Uruk. Una lista real redactada en Isin le da 120 años de vida, lo cual es totalmente... podría pensarse que habría vivido esta cantidad de años, pero lo normal es que fuese menos, porque su hijo, el hijo de Gilgamesh, llamado Ur-Lugal, solamente en esa lista real le dan 30 años de vida. Por tanto, es un personaje que hasta ahora no hay documentación coetánea de su existencia histórica. Sin embargo, la mitografía se centró en la figura de este personaje, redactando una serie de capítulos de textos aislados, 5 en concreto, que después se fusionaron en el año 1600, en la época casita, por un autor cuyo nombre nos ha llegado, se llamó Sinlike Unini, el cual dio forma unitaria a esos 5 poemas. Estos poemas se centran primero Gilgamesh y el señor de Arata, una lucha entre la ciudad de Uruk y la de Arata, con la victoria de Arata en contra de Uruk. Un segundo texto que es Gilgamesh y el país de los vivientes, es decir, el país de la montaña donde está un monstruo llamado Umbaba. A él acuden tanto Gilgamesh como su amigo Enkidu a buscar madera. Un tercer episodio, Gilgamesh y el toro celeste, motivado porque al robar esa madera y regresar a Uruk, la diosa Inanna se enamora de Gilgamesh y le ofrece su figura. Gilgamesh la desprecia y entonces esa diosa exige la creación de un toro celeste para eliminar a Gilgamesh, a su amigo y a toda la población de Uruk. Hay un cuarto texto que se llama Gilgamesh, Enkidu y el más allá, centrado en el infierno mesopotámico. Y el último capítulo es el quinto, Gilgamesh y el país de la vida. El poema de Gilgamesh fue hallado en la biblioteca del rey asirio Asurbanipal, en Nínive. El texto estaba fijado en letras cuneiformes en una serie de tablillas que no pudieron ser descifradas hasta mediados del siglo XIX. Con posterioridad a este hallazgo, en otras excavaciones arqueológicas en el Próximo Oriente fueron localizadas otras copias y fragmentos de este poema. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de la filosofía y de la religión mesopotámica que has detectado, que has trabajado, que has investigado en el poema de Gilgamesh? Hay numerosos aspectos filosóficos, también religiosos. No olvidemos que la filosofía, en contra de la creencia general, no nace en Grecia, sino que se origina en Mesopotamia, dado que allí tienen un concepto, los en virtud del cual una cosa es lo que es por su propia naturaleza. Esto está presente en el poema. Y luego, respecto a los aspectos religiosos, la gran nómina de dioses que aparecen. Desde el dios An, que es el padre de los dioses. No olvidemos que Gilgamesh en el poema es hijo de un dios y de una diosa, no de seres humanos, aunque él era rey de Uruk, y por tanto los dioses aparecen en una nómina extraordinaria. Cerca de 60 dioses, de los más dispares, están los dioses del infierno, Nergal y su esposa Ereshkigal, que son los que controlan el más allá. Está la diosa Aruru, la diosa del nacimiento, que crea a Enkidu, el amigo de Gilgamesh. Está también el dios Samas, muy importante de este poema, es el dios Sol, el dios de la justicia, a quien invoca Gilgamesh numerosas veces. También aparece la esposa del dios Samas, llamada Aya, que también tiene un papel muy importante e intermediaria. Y por tanto, las escenas de tipo religioso son numerosísimas. Hay, por ejemplo, la creación de unos pozos con harina, de tipo más o menos ritualista, que conectan con la filosofía del poema, filosofía que en el fondo es una filosofía un tanto, diríamos, no trascendente, porque pinta con tintes sombríos la existencia del hombre. Gilgamesh tiene que morir a pesar de ser Dios. El poema de Gilgamesh es el resultado de diversas justaposiciones de poemas sumerios perfectamente diferenciados, que recogían dos ciclos de carácter épico, el de Enkidu y el de Gilgamesh. El gran hallazgo del compilador en el siglo XVII, a la época casita, que supo aunar los 5 elementos
o 5 cantos del poema de Gilgamesh, tuvo muy presente 2 ciclos épicos previos, el de Enkidu y el de Gilgamesh. Y aquí es muy interesante porque Enkidu significa el concepto de lo agreste, lo selvático, está viviendo en la estepa, en el Edín, de ahí viene luego la palabra Edén que todos conocemos, y frente a él está lo urbano, lo civilizado, que es Gilgamesh. Incluso el texto dice en un momento, cuando Enkidu es creado, que no sabe comer pan, no sabe beber cerveza, dando signo a pueblos nómadas esteparios que carecían de una civilización. Por tanto, como contrapunto tenemos la vida civilizada, el ciclo de Gilgamesh, y hay un intercambio curioso porque ese Enkidu, ese nómada, ese ser creado en la estepa por parte de los dioses, cobrará su civilización gracias al envío de una persona, una hieródula, una prostituta sagrada llamada Samhat, que será la que lo introducirá en la vida civilizada. Precisamente el contraste de lo agreste, lo fuera de la ciudad frente a lo urbano, se unificarán cuando Enkidu y Gilgamesh se hagan amigos. Por tanto, hay un tema relacionado con la vida nómada, con la vida fuera de la ciudad, frente a la vida urbana civilizada, que es la vida superior, que es la centralizada por Gilgamesh. Desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Negro y desde el Mediterráneo hasta el País de las Nieves, se cantaron las proezas del rey de Uruk y de su amigo Enkidu. De esa aceptación en ese extenso territorio ha llegado hasta nosotros distintos testimonios escritos en diversas versiones. Fue tal el éxito que tuvo el poema de Gilgamesh, porque se mantuvo desde el año prácticamente 2500 a.C. hasta época de antes de la era cristiana, siglo I aproximadamente, que se difundió por todo el mundo antiguo en la parte naturalmente oriental. Se han encontrado tablillas en Irán, se han encontrado tablillas en Palestina, se han encontrado tablillas en Anatolia. Hay referencias de que se conoció en Egipto. La Biblia también parece ser que se hace eco de algunos episodios de Gilgamesh. Algunos autores lo comparan con el Adán bíblico. Por tanto, fue una obra extensísima, incluso llegó a ser representada de modo teatral, desde luego en plan de mimo, y por tanto todas esas tablillas que se han encontrado en distintos lugares, por ejemplo en Asur, en Nimrut, en Sultan Tepe, en Megiddo, en Hattusas, todas esas tablillas que totalizan alrededor de 184 ejemplares, muchos de ellos conservados en el Museo Británico, evidencian la gran popularidad que tuvo este texto. Bien, es verdad, texto escrito para eruditos, porque en principio este poema iba siendo recitado de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, por unos aedas ambulantes, y llegó un momento en que aquel autor al que me refería anteriormente, Sinleke Unini, lo puso por escrito, pero para gente selecta, porque este poema, el éxito que tenía, radicaba en que se planteaba, primero, la existencia del hombre, el por qué se muere, segundo, la inmortalidad, y en tercer lugar, el papel de los dioses respecto a las personas. Es decir, el contenido de qué es lo que es el hombre, para qué está en este mundo y qué es lo que va a ocurrir en el más allá, esto era un anclaje en todas las mentalidades y por tanto tuvo un éxito extraordinario. Ya digo, conocemos 184 fragmentos, hay una edición última del año 2003 de un autor inglés, George, que ha puesto al día pues, todo el contenido de esos 184 fragmentos y textos completos. Desde luego, la versión ninivita, la que se encontró en la biblioteca de Asurbanipal del 650 a.C., es la más completa. Y gracias a esta biblioteca conocemos ese proceso. El poema fue transcrito para el rey Asurbanipal, quien intentó coleccionar copias de todos los documentos escritos del mundo por él conocido. La versión que se encontró en la biblioteca del rey fue escrita en babilonio estándar, un dialecto del idioma acadio que solo se usaba con fines literarios. Los críticos consideran que es la primera obra literaria que aborda el tema de la mortalidad e inmortalidad del hombre. Me gustaría que nos ofrecieras un breve resumen del contenido literario del poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh, que se articuló en base a 5 textos previos, tiene un desarrollo cíclico, comienza en Uruk, finaliza en Uruk. Uruk es una antigua ciudad mesopotámica con un numeroso estratos arqueológicos de una potencia extraordinaria desde el punto de vista de los restos materiales. En Uruk se inventó la escritura y precisamente el poema de Gilgamesh, el propio Gilgamesh
pide que se escriban sus aventuras por escrito. Dice que es el hombre que ha visto lo más hondo, la profundidad, el abismo. Entonces comienza la acción, que es un rey tirano que está sojuzgando a todo su pueblo, ejerce el jus prime noctis, el derecho de pernada, y los dioses protestan, algunos dioses, y crean a un amigo, a un ser, para que se le oponga, pero que acabará siendo amigo, que es Enkidu. Juntos, una vez que entablan amistad, comienzan una serie de aventuras extraordinarias en ir a la mansión de los dioses, a unas montañas, para buscar madera para construir una puerta mítica. Está el rito de paso por la puerta, que es muy importante, y en esa montaña mítica está protegida por una especie de ogro llamado Umbaba, un ser monstruoso, que vigila la morada de los dioses, porque la montaña en mitología es un elemento muy importante. Sirve como elemento económico, sirve como elemento defensivo, en el caso de las ciudades, y sirve como elemento religioso. Es un lugar donde hay dioses. No olvidemos que los dragones, la imagen de nuestros días, de los elfos y esos habitantes de bosque, ya aparece en el Gilgamesh, es el prototipo. Juntos emprenden esa aventura, matan al vigilante, a Umbaba, de ese bosque, cogen la madera y se la llevan a Uruk. La diosa Ishtar, al ver a Gilgamesh, queda prendado de su hermosura, y aquí de modo extraño irrumpe esta diosa en el ductus del poema. Gilgamesh la desprecia, y entonces esa diosa exige la creación del toro celeste. El toro celeste es matado por Enkidu, y por eso Enkidu será castigado con una enfermedad y será castigado con la muerte. Y es entonces cuando Gilgamesh se plantea por qué ha muerto su amigo y qué es lo que ocurre, y por eso él va en busca de la inmortalidad. Y recuerda que tiene un antepasado llamado Utnapishtim, que había sido salvado del diluvio, y aquí en la tablilla 11 del poema se narra el poema del diluvio universal. Por tanto, el Génesis 5.7 lo que hace es copiar en parte estos textos de Mesopotamia. Entonces Gilgamesh comienza a andar por la meseta, por bosques, por desiertos, en busca de ese Utnapishtim. Y una vez que lo encuentra, se encuentra que es un pobre anciano, sin más ni menos, y se pregunta cómo este señor, que no es un don nadie, tiene la inmortalidad. Y entonces este Utnapishtim le cuenta que, sin saberlo por qué ni cómo, los dioses le conceden el don de la larga vida. Y esa larga vida la han concedido porque uno de los dioses, llamado Ea, es el que le avisa mediante un subterfugio para que construya un barco y espere la inundación de toda la tierra. Este personaje se salva con su familia y, por tanto, goza la inmortalidad, el más allá. Entonces le dice, si tú quieres ser inmortal, te someto a unas pruebas. A esas pruebas Gilgamesh no las puede superar. Y entonces le dice la esposa de Utnapishtim, te vamos a dar un secreto, la planta de la inmortalidad, la planta de los días lejanos. Gilgamesh la coge, la recoge y con ella regresa a Uruk. Pero antes, en el camino, siente sed, se quiere refrescar y hay una serpiente que le roba la planta. Entonces Gilgamesh, desilusionado, retorna a Uruk sabiendo que no puede ser inmortal. Y solamente se consuela con su nombre, la fama de su nombre, y muestra la muralla de Uruk, un perímetro de 10 kilómetros con 900 torres defensivas, y llega a la conclusión de que lo importante es la fama de lo que ha hecho uno en la vida, no el deseo de ser como los dioses. Y luego, tardíamente, se le añadió una última tablilla explicando lo que ocurre en el infierno. Y en ese infierno es donde está su amigo Enkidu, y allí le describe un más allá realmente tétrico. Hemos llegado al final de nuestro tiempo. Te agradezco mucho tu presencia en este programa que hoy hemos dedicado al poema de Gilgamesh. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa. El poema de Gilgamesh transmite la convicción de que la inmortalidad no es posible para el ser humano. El hombre está condenado a desaparecer. Pero no fue ese el destino de este texto literario que perdura a lo largo de los tiempos. Más allá de la indudable calidad literaria, el poema de Gilgamesh revela un gran conocimiento de la psicología del ser humano, haciendo de este texto una de las obras cumbres de la literatura universal.